Estamos a 4 minutos de las 10 de la mañana. Les proponemos hablar de salud porque en la jornada de mañana, 18 de marzo, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en Niños y Adolescentes. Y para conocer cómo es el panorama en nuestro país es que recibimos al doctor Rodrigo Suárez, pediatra y especialista en reumatología de niños y adolescentes. Bienvenido, doctor. ¿Cómo anda? Buen día, muchas gracias por recibirme. Gracias por venir. Bueno, primero que nada, ¿qué panorama tenemos en Uruguay en cuanto a... ¿Se conoce cuántos niños y adolescentes hay con estas patologías? No, hay una estimación, porque son números mundiales, de que entre 1 y 2.000 niños y adolescentes en el mundo tienen estas enfermedades reumáticas. Por la cantidad de niños y adolescentes que hay en Uruguay, entre 800 y 1.000 niños por año debutan con una enfermedad reumática. Que la más frecuente es la artritis hepática juvenil, que es una artritis crónica, inflamación en las articulaciones. Pero claro, Uruguay no tiene, igual que muchos países, son muy pocos los países, solo los centrales, Alemania, incluso algunos estados de Estados Unidos nada más. Son muy pocos países que realmente tienen estudios hechos epidemiológicos sobre la cantidad de estas enfermedades. ¿Y hay subdiagnóstico es muy difícil. Entonces? ¿Cómo, perdón? ¿Hay subdiagnóstico entonces? Hay mucho subdiagnóstico porque... Justamente por eso es que hacemos estas actividades para difundir y aprovechamos el Día Mundial para dar a conocer las enfermedades en Uruguay también, porque en la población general, pero también incluso en el demos médico hay, tanto en pediatras como médicos generales o de familia, hay a veces falta de información sobre, porque todo el mundo, todos en algún momento asociamos las enfermedades reumáticas, el reuma, con los adultos. ¿Inflamaciones que se producen por qué, doctor? Y estas son todas enfermedades autoinmunes. Hay un trasfondo genético que produce que las propias defensas, que un día normalmente nos defienden contra virus y bacterias, un día se dan vuelta y atacan una parte del cuerpo, como la psoriasis, que es una enfermedad de la piel, o los problemas de la glándula tiroides, que también son enfermedades autoinmunes. En este caso, las enfermedades autoinmunes en niños y adolescentes pueden afectar muchos órganos, pero la artritis, que es la más frecuente, inflama tejidos que están adentro de las articulaciones y eso genera dolor, hinchazón, dificultad para mover. ¿Y justamente a qué síntomas hay que estar pendientes como padre cuando un niño manifiesta algún tipo de dolor? Habitualmente uno dice, son los dolores del crecimiento, Exacto. Estás creciendo, no tenés nada. Entonces... Exacto. Sí, como tú dices... Es muy habitual que cualquier niño, además si hace deporte, si corre, juega, que tenga un dolor, un esguince, se tuerza, le duela. Pero si una inflamación, una hinchazón y un dolor en cualquier articulación persiste por más de 10-15 días después de hacer reposo, tomar analgésicos, lo que sea, de descartar una fractura, hay que estar atentos y consultar al pediatra o al médico de familia que uno tenga cerca, porque si no, si se demora el diagnóstico, las enfermedades pueden ir empeorando y generando secuelas. Entonces, un niño pequeño, especialmente, la articulación que más generalmente se afecta son las rodillas, los tobillos. Entonces es importante que si una articulación inflamada por más de 15 días e incluso un mes, eso ya nos tiene que llamar la atención y nos tiene que hacer consultar como padres. ¿Qué pasa si no está bien tratado ese niño? Y bueno, son enfermedades que a largo plazo hay de diferentes tipos de gravedad, pero en muchos casos si uno no hace el tratamiento, primero que el niño está con dolor, está sufriendo, le cuesta ir a la escuela, hacer deportes, vivir su vida normal como debería, pero además el cartílago y el hueso dentro de la articulación se van desgastando y eso genera riesgo de daño en la articulación o en las articulaciones para el futuro, ¿no? Una artrosis más precoz y más severa. Pero también son enfermedades que pueden afectar el ojo, en una enfermedad especial que se llama uveitis y que también es muy poco frecuente, pero que puede dejar ciego a los niños. Entonces, si un niño que tiene una enfermedad reumática tiene la parte blanca del ojo roja, le duele, ve borroso, y eso como una conjuntivitis, pero sin pus, digamos, y eso persiste durante más de 24 horas, también nos debe hacer consultar urgentemente con el oftalmólogo. ¿Se puede prevenir de alguna manera esto, doctor? ¿Hacer deportes, por ejemplo, es una buena medida? Hacer deportes es una buena medida, obviamente que para todos, pero cuando ya está la enfermedad establecida, nos permite favorecer el desarrollo muscular, tendinoso, que hace sostener el esqueleto y por tanto las articulaciones con la mejor salud. Pero prevenirse lamentablemente no se puede, porque son enfermedades que están determinadas genéticamente.
y uno puede tener la tendencia a tener una enfermedad autoinmune y en la misma familia dispararse de diferentes maneras, como decía hoy, enfermedades de la piel, de diferentes órganos. Pero prevención es lo que se llama la prevención secundaria en diagnosticar justamente lo antes posible una enfermedad que no se puede prevenir. ¿Y son doctor, de enfermedades, digamos, crónicas? ¿No tienen cura una vez que se diagnostican? Muy buena pregunta. Por definición no tienen curación. Hasta el día de hoy, esperemos que en un futuro sí, pero hasta el día de hoy no tienen ni en adultos ni en niños las enfermedades reumáticas una curación. Sí tienen tratamientos que a mediano y largo plazo pueden frenar la enfermedad, mantenerla como dormida, por lo tanto nos puede permitir que los pacientes estén en un estado en el cual no estén sufriendo y no estén generando secuelas también para el futuro y teniendo una vida normal. ¿Y cómo son esos tratamientos? Y son inmunoreguladores generalmente, primero que nada los antiinflamatorios, los analgésicos que usamos comúnmente. Claro, pero todo eso también de uso prolongado puede tener una consecuencia, no sé, a nivel renal, hepático. No, bueno, los antiinflamatorios comunes y corrientes en los adultos mayores que ya tienen otras comorbilidades, el desgaste, ¿no? Tomados crónicamente y en altas dosis generan problemas, pero digo, en los niños no hay ningún problema generalmente, y cuando usamos prednisona, incluso corticoides o antiinflamatorios comunes, lo hacemos por poco tiempo, sabiendo justamente eso, que debemos no exponerlo sin necesidad. Entonces, cuando uno lo antes posible instale un medicamento inmunorregulador que frene los síntomas de inflamación y dolor, menos tiempo va a tener que usar los antiinflamatorios y los analgésicos. Entonces, por eso es importante el diagnóstico temprano y el comienzo de un tratamiento adecuado, temprano, para evitar los nuevos síntomas que necesiten otros tratamientos. ¿Y esos inmunoreguladores están incluidos, son caros? ¿Cómo es el acceso? Sí, el medicamento que más se usa, que es el metotrexate para tratar la artritis, tanto en niños como en adultos y aquí en todo el mundo, está incluido dentro del FTM y está disponible. Después hay otros medicamentos que cuando los medicamentos más comunes que usamos no funcionan, porque la enfermedad puede ser más o menos severa, si no funcionan, tenemos, gracias al Fondo Nacional de Recursos, medicamentos que están cubiertos porque son de alto precio actualmente por el fondo y están disponibles para toda la población, para todo el que vive en Uruguay, están disponibles. Y muchas veces cuando un medicamento más común, digamos, no tiene efecto en el hospital o en la mutualista, podemos acceder al Fondo Nacional de Recursos con esos medicamentos. ¿Los pediatras tienen el ojo entrenado para eventualmente diagnosticar este tipo de enfermedad, doctor? ¿O porque tal vez no lo tienen tan presente y lo dejan pasar ante una consulta con un niño? Y bueno, cada vez más sí, porque hemos logrado de cierta manera en los últimos años y en las últimas décadas, colegas que trabajaban en esto antes que yo han logrado también poner el tema sobre la mesa entre los médicos y entre los pediatras especialmente. Pero claro, la reumatología pediátrica tiene menos de 100 años. Entonces imagínense, es una especialidad que para la historia de la medicina es muy reciente. Claro. Y este tipo de medicamentos se usan en niños también hace 40 años. Entonces son enfermedades que obviamente siempre existieron, pero que no se reconocían, no se conocían. Entonces hemos logrado, gracias a los medios y gracias a la comunicación de diferentes maneras y con actividades científicas, que cada vez los pediatras y los médicos en general estén más advertidos de esta enfermedad y tengan conciencia de que deben despistarla. Y desde el punto de vista tecnológico y de medicina, tanto como para el diagnóstico como para el tratamiento, ¿cómo está Uruguay? Bueno, en Uruguay trabajamos 3 reumatólogos infantiles. Para lo que es América Latina no estamos tan mal porque hay provincias de Argentina que no tienen reumatólogos infantiles, hay varios países de América Latina que no tienen reumatólogos infantiles. Y las enfermedades, la mayoría de estas enfermedades son de diagnóstico clínico, o sea, tampoco precisamos para el diagnóstico en sí ninguna tecnología importante. Sí, y bueno, y con esto de la cobertura para la mayoría de los medicamentos de más alto precio para pacientes más graves, también están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos. Y cuando no es así, muchas veces se logra o por un recurso de amparo o porque la institución se decide pagarlo, están todos los medicamentos disponibles. Hay algunos medicamentos, los últimos, más nuevos, que se han desarrollado en el mundo en los últimos 5 años, puede ser que alguno no haya. Pero puede llegar y por los recursos de amparo también se puede llegar a esa medicación. Doctor, no es prevenible, pero se puede retrasar con un estilo de vida, digamos,
si se sabe que bueno, que hay una condición autoinmune en la familia, etcétera, ¿se puede retrasar o disminuir los síntomas una vez que aparezcan? No sé, pienso en alimentación antiinflamatoria, que ahora se ha puesto, ¿no?, en boga ese tipo de alimentación, bueno, en vida saludable con deporte. ¿Hay una manera de, bueno, de tener como controlado previamente a una familia que tenga esa predisposición, por ejemplo? Previamente no, porque incluso tenemos niños y adolescentes jugadores de fútbol, adolescentes profesionales que hacen una vida activa y tienen una vida saludable e igual desarrollan la enfermedad si ya tienen la predisposición. Porque puede aparecer desde los 6 meses de vida hasta los 16 años, que es como el límite con la enfermedad de los adultos. No se puede prevenir en ese sentido porque no es como la hipertensión o la diabetes, que es una enfermedad metabólica y que depende, sí puede influir la alimentación, por ejemplo, la vida saludable, pero sí, como decía hoy, luego del diagnóstico es muy importante, igual que para todos, mantener una dieta sana, la dieta mediterránea, que se conoce, la dieta más antiinflamatoria, pero una dieta antiinflamatoria ni disminuye la inflamación de la enfermedad, simplemente evita sumar complicaciones, digamos, ¿no? Porque ya la inflamación en general que produce la enfermedad ya también te está generando en los tejidos y en las arterias, también te predispone a enfermedad cardiovascular para el futuro. Entonces, como tú dices, no va a cambiar la enfermedad, pero sí te va a sumar otros problemas, tener una vida sana, un hábito saludable de hacer actividad física, de ejercicio y una dieta sana. ¿Hay algún impacto medible en la salud mental del niño cuando se entera de que le diagnostican esta enfermedad y la tiene? Bueno, ese es un problema importante porque, como saben, en Uruguay el tema de la salud mental está complicado, tenemos falta de recursos, en muchos lugares del país no hay psicólogos, psiquiatras. Entonces, estos pacientes, obviamente, imagínense para un adulto que se entera que tiene una enfermedad crónica, que tiene que tomar medicamentos todos los días, a veces que tiene que inyectarse con cierta frecuencia, ¿no? Es complicado, imagínense para un niño pequeño, y muchas veces no están en todos lados disponibles, que debería de haber, aparte de trabajar en equipo, ¿no?, con psicólogos o psiquiatras especialistas en estas enfermedades, que se dediquen especialmente a atender a los niños con estas enfermedades. No hay en la mayoría de los lugares, y un psicólogo, por más que no sea especialista, también es muy difícil conseguir muchas veces, y a veces los pacientes están mucho tiempo esperando y obviamente aparecen problemas porque los niños se enojan, obviamente, claro, sufren, están tristes, no quieren hacer determinada cosa, determinada actividad con los compañeros. No pueden hacer deportes y a veces hay errores en que se les corta el deporte totalmente. Tengo varias experiencias de niños que juegan al fútbol profesionalmente, los dejaron 2 o 3 años sin jugar y tuvieron una gran frustración, y después, bien tratados, pueden hacer vida normal y ser profesionales deportistas. O sea, es una cosa muy importante que deberíamos tener la posibilidad de incluirla, igual que la rehabilitación, la fisioterapia, la hidroterapia, dentro del tratamiento común, más allá de los medicamentos, ¿no? Doctor, muchas gracias por estos minutos. Bueno, un gusto, muchas gracias.